Los mejores documentales de neurociencias en psicoblog.tv. Suscríbete ahora y con este código tendrás un súper descuentazo el primer mes. Date prisa y sé de los primeros 100 en conseguirlos, que se acaban. Estaba el otro día pasando fotitos para arriba por Instagram y de repente me encontré con esta publicidad. Nikola Tesla fue uno de los mayores genios de su tiempo y comprendió uno de los mayores secretos del universo. Podemos cambiar la realidad y lograr la abundancia a través de nuestros pensamientos, simplemente alineando nuestras frecuencias con las del universo. Pero sin la herramienta adecuada es casi imposible. Y por eso te sugiero que veas este nuevo vídeo que revela cómo alinear nuestra frecuencia con la del universo a través de la física cuántica. Es un vídeo 100% gratis, pero permanecerá en línea solo por unos días. Asegúrate de no caigas en esta patraña. Y sí, sé que la gran mayoría de la gente lo sabe, pero si siguen existiendo este tipo de publicaciones, o páginas, o cursos, es que todavía siguen existiendo compradores. Gente que sigue creyendo en estas cosas, y son bastantes. Y seguramente alguno dirá, bah, déjalos, si son tontos, son casos perdidos, déjalos. Y no es que hayan tontos. Cualquiera puede creer en este tipo de ideas. Si vemos la última encuesta sobre percepción social de la ciencia y la tecnología, vemos que en 2020, un poco más del 20% de los encuestados afirmaron haber probado algún tipo de pseudoterapia o tratamiento alternativo, habiéndose incrementado además esta práctica desde el 2018. Nadie está exento de creer en ideas pseudocientíficas, incluyendo a personas inteligentes y formadas. Y entre todo este abanico de ideas de este tipo, hoy nos centraremos en las expuestas en este fantástico vídeo. Son ideas que han calado tanto en el ideario colectivo que es muy fácil seguir explotándolas. Este vídeo publicitario, por ejemplo, reproduce exactamente la misma idea del famoso libro de El Secreto. Promueve la ley de la atracción. El mismo libro que dice reproducir las ideas ancestrales que han deducido las grandes personalidades de la historia, según sus vendedores. El mismo libro que reproduce las mismas fórmulas de otros muchos bestsellers de la autoayuda y que sigue inspirando a muchos más títulos a día de hoy. Pero nada más lejos de la realidad. En este vídeo te voy a contar el origen de todas estas ideas y de cómo, a través de una buena campaña de publicidad, puede calar una idea que se le ocurría a un tipo que curaba enfermedades solamente opinando sobre ellas. Exactamente, no es coña, ya verás cómo empieza todo. En 1802 nace en Estados Unidos Phineas Kirby, en el seno de una familia humilde, ganándose su vida como relojero. Enfermo de tuberculosis, dijo que se curó milagrosamente usando su poder de evocar imágenes positivas. Desde entonces se empeñó en buscar y sistematizar su nuevo método de sanación. Como se narra en el libro La curación del espíritu, terminó acercándose a técnicas como la hipnosis o el espiritismo, que en ese momento estaba muy en boga en Estados Unidos. Su metodología consistía en ir de pueblo en pueblo con un adolescente, el cual, a través de trance hipnótico, diagnosticaba enfermedades y recetaba los jarabes que necesitaba el supuesto enfermo. Y todo esto sin formación en medicina, porque por su procedencia humilde nunca tuvo estudios superiores de ningún tipo. Sin embargo, por otra casualidad, Kirby se dio cuenta de que uno de estos enfermos sanó incluso después de haberle recetado un medicamento poco apropiado, porque concluyó que todo residía en el poder de la mente. En 1854 abre su primera clínica, donde empieza a aplicar sus curas mentales y empieza a reclutar nuevos súbditos. En sus propias palabras, no doy medicina alguna ni aplico remedios externos, simplemente me siento delante del enfermo y le explico lo que pienso sobre su enfermedad, y esta mera explicación representa la cura. ¿Recordáis de lo que decía del hombre que curaba opinando? Pues a esto me refería. Y recordáis también cuando os dije que si os suscribís al canal y le dais al botón de la campanita, YouTube conspirará a vuestro favor y os avisará de futuros vídeos. ¿No? Bueno, pues lo digo ahora, suscribiros y atraedme hacia vuestras vidas. Y siguiendo con la historia y junto con la apertura de su clínica, en este tiempo fue cuando Kirby funda la corriente llamada Nuevo Pensamiento. Las ideas del Nuevo Pensamiento se basan en las premisas previas de un movimiento filosófico y religioso anterior llamado trascendentalismo, cuyas ideas principales eran que el conocimiento es intuitivo, es decir, tú ya tienes ese conocimiento, solo tienes que encontrar la manera de acceder a él.
Y la mente es, en última instancia, lo que construye la realidad. El nuevo pensamiento del señor Kirby adopta estas ideas y avanza un poco más, indicando que la mente no solo construye la realidad, sino que además tiene el poder de interactuar sobre la realidad para modificarla físicamente. Es decir, puedes modificar el mundo físico a través de tus pensamientos. ¿Recordáis estos patrones? Podemos cambiar la realidad y lograr la abundancia a través de nuestros pensamientos. Exacto, y además este es un mensaje que es muy fácil de modificar de muchas maneras. La mayor parte del tiempo creamos desde nuestra mente material. Pero también hay todo un mundo energético y espiritual. Como veis, ya sabemos el origen de estas ideas y cómo se articulan, y que no solo quedan relegadas al campo de la salud, sino que además se pueden extrapolar a lo que queramos. Pero aún así, a estas nuevas ideas del nuevo pensamiento, como que le falta algo. Y aquí es donde surge la siguiente figura clave. En 1862 viene al mundo William Walker Atkinson, un comercial y abogado con un origen muy parecido al de Kirby. Durante buena parte de su vida se quejaba de un estrés que repercutía muy negativamente en su salud, y que fue, según él, a través de la filosofía del nuevo pensamiento, cómo pudo curarse. William se convirtió en el gurú más prolífico del movimiento, y su fuerte estaba en el manejo del marketing. Escribió varios libros y un sinfín de artículos para revistas y periódicos, divulgando la sabiduría del nuevo pensamiento en Estados Unidos. Fue además quien introdujo el yoga en este país, e introdujo el ocultismo y la espiritualidad asiática a la filosofía del nuevo pensamiento, conceptos que se fomentarían mucho más en el surgimiento del New Age. Entre sus citas más famosas destaca el lema de «lo semejante atrae a lo semejante», idea que también se reproduce en el famoso libro de El secreto, de Rhonda Byrne, autora que le debe muchísimo a Walker porque fue él el primero en esgrimir el famosísimo término la ley de la atracción, concepto el cual atribuye a la mente la cualidad de atraer y construir todo aquello que imagina, tanto lo positivo como lo negativo. Y ya sabéis cómo funciona esto. Si piensas en negativo, atraes el fracaso. Y si piensas en positivo, atraes la abundancia. Y muy bien, ya tenemos todos los ingredientes. Ahora lo que tenemos que hacer es repetir sistemáticamente las mismas ideas y venderlas como si fuera la última Coca-Cola del desierto. La ciencia de hacerse rico, Piense y hágase rico, El poder del pensamiento tenaz, son los libros que empezaron a reproducir estas ideas para el gran público. Si vas a YouTube y buscas algo como atraer riqueza, surgirán millones de vídeos sobre el tema. Sabemos que El secreto en su momento fue todo un fenómeno y se vendió como una revolución de la autoayuda, pero en realidad no cuenta nada nuevo, solo se vendió muy bien. Todos estos títulos, vídeos, cursos y tal no son más que recopilaciones de textos sencillos y fáciles de asimilar por el público, ligado con terminología pseudocientífica proveniente de muchas filosofías religiosas y ocultismo, y que para revalidarse en nuevos tiempos, pues descontextualiza conceptos de la física cuántica o de la metafísica para otorgarles una suerte de credibilidad. Y por eso te sugiero que veas este nuevo vídeo que revela cómo alinear nuestra frecuencia con la del universo a través de la física cuántica. Y eso cuando lo quieren legitimizar con algún término científico, que a veces ni eso hacen. ¿Nuestro espíritu está en nuestro cuerpo? De hecho, eso no es correcto. Nuestro cuerpo está en nuestro espíritu. Y sí sé que es lo que estáis pensando. Si son ideas tan aparentemente trilladas, ¿cómo es que triunfaron en su momento? Y lo más importante, ¿por qué siguen calando a día de hoy? En Estados Unidos ha proliferado un sinfín de nuevos credos desde su fundación, pero los historiadores señalan que a mediados del siglo XIX hubo un periodo de crisis previo a la Guerra de Secesión en el que la población mayoritariamente rural depositaron sus inquietudes espirituales en nuevos credos, como el presbiterianismo, el metodismo, el baptismo. Surgen también nuevas sectas que perdurarán hasta el día de hoy, como los mormones, y se consolida el espiritismo y demás prácticas ocultistas. Realmente esta breve introducción histórica es para explicar el contexto cultural en el que nacen estas ideas, o mejor dicho, el momento en el que empiezan a sistematizarse. Y sintetizando mucho, el triunfo de estas ideas se debe a 4 razones. Primera razón. Tener en cuenta una cosa, y es que independientemente de lo descabellado que suenen algunas de estas ideas del nuevo pensamiento, todas son transversales a los anhelos universales.
Todas las ideas remiten a la salud, a la vida, a la riqueza, a la fama, a la buena o la mala fortuna, el amor. Cualquier inquietud que tenga el ser humano se puede resolver con estas ideas. Segunda razón, son ideas fáciles que simplifican la realidad a través de unos pocos elementos que pueden explicar todos los elementos del mundo. Todo lo que te pasa a ti y al mundo se puede explicar en cuanto a lo que atraes o dejas de atraer a través de tus pensamientos, de tus energías o tus campos magnéticos. En otras palabras, si yo todo el día estoy pensando en cosas positivas y estoy haciendo cosas positivas, mi campo electromagnético de la glándula pineal, que es la llave a todas las demás glándulas, lo cual, porque controla todas las emociones, si yo me siento mal, pues todas las demás glándulas se van a sentir mal. Tercera razón. Estas ideas crean una ilusión de pensamiento exclusivo, es decir, algo que conocen muy poquitas personas y que ahora conoces tú también. Joder, es que mira cuánta gente importante conocía el secreto antes que tú. Hasta Tesla, con lo que mola Tesla. Nunca se han puesto a pensar por qué somos billones de personas que seguimos las grandes enseñanzas de los grandes maestros espirituales, ya sea Jesucristo, Mahoma, Buda, Krishna, Dalai Lama, el Papa. ¿Por qué? También lo que se presenta como exclusivo también tiene un carácter reivindicativo o liberador. Fijaos cómo se presenta La voz de tu alma en la web de la Casa del Libro. Todo el mundo trata de decirnos cómo debemos vivir la vida. Nuestra mente, con sus programas subconscientes del pasado, no deja de advertirnos y de recomendarnos que tomemos ciertas decisiones que siempre nos llevan a la misma zona de confort. El principal desafío no es cambiarte, tú ya eres perfecto. El principal desafío es convertirte en ti mismo, en que siempre deberías haber sido. ¿A qué os suena eso último? ¿Recordáis cuál era la primera premisa del nuevo pensamiento? El conocimiento es intuitivo, es decir, tú ya tienes ese conocimiento, solo tienes que encontrar la manera de acceder a él. Exactamente, es que no falla. La gente siempre me dice, oh, no tengo intuición, no puedo activarla, no siento las cosas. Yo les contesto, no, eso no es cierto, solo hay mucho ruido a tu alrededor. Porque todos somos intuitivos, todos somos sanadores, todos somos mediums. Es una parte natural para el ser humano. Y cuarta razón. Es un pensamiento que genera dependencia. Pero a ver, dependencia no en términos de una adicción, pero sí son ideas redundantes que una vez que entras ya no puedes salir. Por un lado, están externalizando las causas de las cosas en elementos que escapan de tu control, como pueden ser las energías, los campos magnéticos o la vibración entera del universo. Pero por otro lado te expresan que eres el último responsable de tus resultados. Todo lo que te pasa es por culpa de tu mal uso o malas sintonías con estas energías o vibraciones o campos cuánticos. Así que la única esperanza de cambio es seguir redundando en estas ideas con el fin de obtener los cambios positivos prometidos, creando así una dependencia y fomentando sobre todo nuestros sesgos de confirmación cuando interpretamos que empezamos a tener resultados. Como veis, esta es la trampa perfecta para alimentar eternamente nuestros sesgos. Pero estas razones no son exclusivas de estas ideas. Ya hemos visto también en el canal muchas ideas conspiranoicas que se basan también en estos principios. Y lo vuelvo a repetir, no eres tonto por creer en este tipo de ideas, solo que ahora pues ya eres consciente de dónde proviene y la poca validez que tienen. Es como el principio de orquestación de Goebbels. Repite 1000 veces una mentira y se convertirá en verdad. Una verdad que, desgraciadamente, perpetúa falsos mitos sobre el funcionamiento del cerebro, o ya puestos sobre el universo. Eso sí, ideas que no han demostrado tener validez científica ninguna, que se vende como una filosofía que en realidad es un refrito del mito del mundo de las ideas de Platón, con algunos conceptos de origen asiático como la ley del karma, y aderezado con pseudociencia para justificar su veracidad, mayormente tergiversando conceptos de la metafísica o la física cuántica, entre otros. Son una serie de ideas que no plantean soluciones útiles, ni siquiera otorgan formas reflexivas de plantear el mundo. Pero creo que lo peor es que hay gente que los promulgan y sacan rédito aprovechándose de los anhelos de la gente. Pero ojo que te hacen unos vídeos la mar de guapos y pensar que todo esto comenzó porque estaba mirando fotos en Instagram. Pero bueno, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y si te ha gustado el vídeo, pues mira, compártelo con todos tus amigos, suscríbete al canal y dale al botón de la campanita para no perderte ningún vídeo nuevo. Y si queréis ver más vídeos como este y colaborar con el canal, os podéis hacer miembros de mi Patreon o suscribiros a mi página psicoblog.tv. En la descripción del vídeo tenéis todos los enlaces. Gracias por vuestra atención y nos veremos en el siguiente tema.